definir algunos conceptos, ¿sale? Vamos a ver los tipos de padecimientos que se pueden encontrar y las características clínicas de cada uno de ellos. Entonces, a ver, bueno, estos trastornos es un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por algunas molestias diversas en mayor o en menor grado, ¿sale? Las cuales van a estar, vamos a llamarle, van a ser muy difusas, es decir, va a haber muchísimas características clínicas. Eh, y esto, por supuesto, no van a ser explicadas por algún problema como secundario, digamos, a un problema orgánico que presente el paciente. Incluso a algunos les podría hacer como muchísimos estudios y no se encuentra ninguna causa, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente es muy demandante y para el personal médico, pues es muy cansado también hasta cierto punto. Entonces, bueno, no se va a encontrar ninguna causa orgánica. Eh, Tiene muchísima importancia que conozcan este tipo de padecimientos, repito, porque el paciente acude a solicitar la atención y esto a nivel económico va a generar muchísimo gasto sanitario, ¿vale? En solicitar, por ejemplo, el laboratorio, solicitar incluso estudios de gabinete, y entonces pues se va a nivel económico se va a gastar muchísimo cuando en realidad no se requieren ese tipo de estudios. Incluso algunos pacientes hasta se les puede llevar a cirugía, ¿no? Y es cuando dicen, no, pues no encuentro nada, vamos a quitarle el apéndice ya que estamos aquí adentro, por ejemplo. ¿Qué problemas trae esto para ustedes? Que si se realiza, por ejemplo, un procedimiento que no estaba aún justificado más bien, o que el paciente llegara a presentar alguna complicación, pues va a generar dificultades legales para ustedes. Entonces, por eso es recomendable detectar adecuadamente a sus pacientes para que ustedes no se metan pues en problemas, ¿no? Más que nada. Se ha estimado, por ejemplo, que de un 20 a un 84% de los pacientes que acuden a una atención médica este, tienen ese tipo de padecimientos. Entonces, repito, es lo que más les va a llegar a ustedes, ¿no? Aquella persona que tiene dolor, que le dan paracetamol, no se le quita, después le dan naproxen, no se le quita, después le dan diclofenaco, ibuprofeno, ya le generan una gastritis farmacológica, le meten omeprazol, le meten genoprazol, y, o sea, muchísimas complicaciones puede llegar a tener este paciente. Y se dice que un promedio de hospitalización anual de 2.2 días comparado con un promedio nacional, por ejemplo, hasta un día, ¿no? 0.9 días dice al año. Es decir, estos pacientes, repito, aunque no lo ameriten, se pueden hacer diferentes intervenciones, incluso una hospitalización y el día, por ejemplo, en un hospital salen más de 10,000 pesos, ¿no? Entonces, por eso es muchísimo el gasto sanitario. A diferencia de otros pacientes que sí llegan a tener alguna causa orgánica y que solamente duran un día hospitalizados, por ejemplo. Eh, Vamos a cambiarle. Bueno, y vamos a ver que los trastornos somatomorfos implican diferentes entidades diagnósticas a nivel de psiquiatría. Tenemos el trastorno por somatización, tenemos el trastorno por hipocondria, el trastorno conversivo, el trastorno por dolor, el dismórfico corporal y los facticios. Vamos a explicar cada uno de ellos de manera breve, ¿vale? Para que los conozcan, los tengan en mente y los sospechen cuando lleguen a alguno de sus pacientes a solicitar consulta. Entonces tenemos que el trastorno por somatización es un cuadro que es crónico, a pesar de que se le dé tratamiento médico general, vamos a llamarle así, o incluso un tratamiento psiquiátrico, va a ser crónico, ¿sale? Y va a tener muchísimos síntomas somáticos, desde, por ejemplo, una cefalea, desde un dolor a nivel de epigastrio, a nivel de tórax, por ejemplo, ¿vale? A nivel urinario incluso también, ¿no? Puede tener implicaciones y osteomuscular es lo más frecuente.
Entonces, esto no se va a explicar médicamente y se va a relacionar con que el paciente tenga algún estresor de la vida diaria en ese momento, por ejemplo, económico, por ejemplo, discusiones con la pareja, que ya salió de pleito con el vecino, ¿no? Económicamente, por ejemplo, y la demanda médica va a ser muy elevada. Se dice que es muy frecuente en niveles socioeconómicos bajos y esto también tiene relación con, por ejemplo, a nivel educacional, vamos a llamarle así, a nivel cognitivo, ¿sale? En el que hay menor estimulación porque la capacidad psicológica de adaptación a esos cambios no va a ser suficiente y entonces parte de la ansiedad o el estrés lo van a somatizar, ¿vale? La salida va a ser a través de una molestia corporal. Tiene una prevalencia, se dice que es mayor en mujeres de 0.2 al 2% y se dice que en hombres de 0.2%. Yo me atrevería a decir que es igual, ¿sale? O incluso mayor en hombres. Se tiene una menor porcentaje porque a nivel de hombres, los hombres somos machos, ¿no? Entonces los hombres nos aguantamos y nos vamos al médico. Sin embargo, cuando tenemos algo orgánico, sentimos que nos vamos a morir con tantito. Entonces, por eso es más como frecuente, digamos, o la prevalencia más bien en las mujeres, pero porque ellas son las que acuden más a una atención médica a diferencia de los hombres. Repito, yo me atrevería a decir que estamos a la par. Dice, las mujeres con este tipo de trastornos frecuentemente tienen antecedentes con que hay divorcios, por ejemplo, de los padres, ¿no? O que uno de ellos tiene alguna enfermedad psiquiátrica o que la atención es bastante deficiente. En algunos casos también hay antecedentes de abuso sexual en la infancia y o en la adolescencia o que sufrieron, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Justo porque no hay adecuadas capacidades psicológicas, no hay un ambiente favorable que dé soporte tanto emocional, psicológico, físico, de protección hacia estas pacientes o estos pacientes. No aprenden, digamos, de alguna manera a canalizar ese estrés, ¿no? Además de que tampoco tienen una atención especializada por psicología, psiquiatría o incluso los bajos recursos no permiten que acudan a este tipo de atención. Por lo tanto, en la vida adulta, con mayor estrés y con estos antecedentes, por eso es que de alguna manera el estrés que tienen o esos traumas, vamos a llamarle así, lo expresan con dolores a nivel del cuerpo. Entonces, dolores o malestares en general, repito, puede ser gastritis, cefalea, dolor articular, náuseas, vómito, eh, cosas así. Y dice que la mayoría de esos pacientes va a estar en comorbilidad en hasta un 75% con depresión, ansiedad o toxicomanías, ¿no? Por el efecto, por ejemplo, de relajación, efecto sedante o incluso efecto eufórico que llegan a presentar el uso de estas sustancias. Aquí la diferencia, por ejemplo, puede ser que a lo mejor llegue un paciente primero con depresión y posteriormente con somatización. Eso sería más bien un cuadro depresivo con somatización, no de primera instancia la somatización. Aquí la diferencia es que estos pacientes a lo largo de toda su vida han tenido visitas frecuentes al médico por malestares a nivel somático y en el transcurso de esta evolución pueden llegar a tener un cuadro depresivo, ¿no? Eso es lo característico en estos pacientes, puede ser también ansiedad y el uso de drogas, ¿no? Y el paciente lo menciona así, dice, pues yo comencé a consumir drogas porque de esa forma se me han quitado las molestias del cuerpo, porque me siento relajado, porque es una salida, ¿no? Para todos los problemas que tengo. La mayoría comienza de esta forma. Bueno, vamos a pasar a este siguiente tema. Repito, son breves, ¿sale? El tratamiento al final para cada uno de ellos va a ser el mismo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna experiencia que quieran compartir de acuerdo a la somatización? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, doctor, Sí, lo Sí, doctor. doctor, sí, escuchamos. Ah, vale, ok. sí, Bueno, vamos a... doctor. La hipocondria es una
enfermedad que lo hemos escuchado toda la vida, ¿no? O sea, cuando alguien, por ejemplo, dice, es que ya tengo diabetes, es que ya tengo cáncer, ya tengo eso, y todas las personas dicen, ay, no sé si hipocondríaco, ¿no? Creo que hemos tenido contacto con esto a lo largo de nuestra vida, incluso cuando estamos en medicina, pues muchísimo más, ¿no? Usamos más ese término. Pero bueno, ¿qué es la hipocondria? Dice, lo habitual de este padecimiento es el miedo, el temor a sufrir una enfermedad a partir de que yo sienta algo en el cuerpo y lo interprete de manera errónea, ¿sale? No es, por ejemplo, que yo me produzca los síntomas, eso es otra cosa. Lo que se conoce a nivel social de hipocondria es, ay, tú te estás generando los síntomas, eres bien hipocondriaco, ¿no? Te duele la panza y sientes que tienes cáncer en el estómago. No, esto, por ejemplo, puede ser a lo mejor que tenga una cefalea y yo estoy pensando que esa cefalea es por una metástasis de cáncer a nivel de ovario, a nivel de próstata. Es repito, una interpretación muy errónea de lo que yo estoy presentando en signos y síntomas en mi cuerpo, ¿sale? Y es el miedo a sufrir esa enfermedad. Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? No se dejen llevar por esa onda de que tú te estás produciendo los síntomas. ¿Eso es hipocondria? No, eso no es hipocondria. Eso puede ser un padecimiento facticio. Ahorita vamos a mencionar el facticio. La hipocondria tiene una prevalencia del 4 al 6%. Algunos otros autores mencionan que llega incluso hasta el 15%. La mayoría se atiende en primera instancia a nivel de centro de salud, por ejemplo, en el servicio social, cuando ustedes van a la población, ¿sale? Y se dice que del 1 al 5% a nivel de población general. Entonces, a nivel primario es del 4 al 6%, ¿sale? Llega hasta un 15% y población general va del 1 al 5%. Aquí si no hay igualdad entre hombres, mujeres, se dice que es al mismo, les da por igual en cuestión de porcentaje. Y la característica también de estos pacientes es que van en la década de los 20 a los 30 años. Es muy, muy característico. Es muy poco probable que se encuentren con un paciente de menor edad o con mayor edad. Por ejemplo, con menor edad puede ser también por esa falta de adaptación, ¿sale? A estresores, o mayor edad no lo hay porque tienen en teoría mayor adaptación también. Entonces, por eso se ve más frecuente en esta década de la vida. Eh, Se dice que esos pacientes tienen un umbral bajo para el dolor, ¿no? Si a lo mejor a una persona le damos un puñetazo y no le va a doler, a una persona con hipocondria le damos un puñetazo y va a sentir que le fracturamos el hueso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también va a ser algo como característico. Va a tener casi siempre el papel de enfermo, y esto va a condicionar que tenga disfunción, es decir, va a evitar, por ejemplo, no sé, hacer un examen, ¿no? Si ya se comprometió a salir con los amigos, dice, no, porque tengo un dolor y puede que a nivel de cabeza, y eso quiere decir que tengo un aneurisma, ¿no? Ahí en arterias. Entonces va a estar evitando todo esto. Cabe mencionar que a nivel de hipocondria, estos pacientes evitan, por ejemplo, ese tipo de compromisos sin una ganancia secundaria, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de pacientes con un trastorno facticio en el que sí llegan a tener una ganancia secundaria, y eso pudiera generar que el paciente tenga rasgos de personalidad de tipo disocial. Entonces, es importante también ver esos detalles de este paciente con hipocondria. No tiene una ganancia secundaria. Y algunos pacientes, igual por ejemplo que en la somatización, que pueden tener hasta un 80% en comorbilidad con depresión y ansiedad. Se dice, por ejemplo, para dar como una explicación a estos pacientes sobre este tipo de trastorno a nivel psicodinámico, es decir, más a nivel como psicoanalítico, que los pacientes con hipocondria, de acuerdo, por ejemplo, tienen como el ello, por ejemplo, ¿no? Los deseos van a ser incluso desde un punto de vista hostiles, agresivos hacia las demás personas, pero el super yo les gana, ¿no? Entonces dicen, no, pues no puede ser así,
entonces por ende se van a reprimir y se dice con esa explicación psicodinámica que ellos van a desplazar esta agresividad y esta hostilidad, ¿no? La represión de esto hacia quejas físicas. Entonces, algunos pacientes pueden tener también características con tipo comunicación, ser un tanto pasivo-agresivos. Entonces, bueno, esa es una explicación psicodinámica más de los psiquiatras o psicólogos que se dedican a esto del psicoanálisis. Pues a veces a algunos se le pueden parecer como fumados todas estas interpretaciones, pero bueno, pues por ahí tienen algo de verdad. Eh, algunos dicen que están locos los mismos estos psicoanalistas. Pero bueno, dice que también dentro de esta explicación psicodinámica, que ellos presentan una defensa con pensamientos que pueden llegar a tener como culpa, de minusvalía, incluso baja autoestima, ¿no? De que algunos se sienten malos desde que nacieron, entonces van a reprimir todo este tipo de emociones y pensamientos y lo van a hacer por presentar quejas somáticas, ¿no? Y el miedo a sufrir cierta enfermedad, eso es algo muy característico. Porque podrían tener solamente somatización, quejas justo somáticas, pero sin miedo a tener una enfermedad grave, ¿no? La diferencia con hipocondria es que ahí tienen miedo de presentar una enfermedad grave por una mala interpretación de los signos y los síntomas. Y pueden tener a nivel de pensamiento que este tipo de síntomas y signos los tienen secundario a un castigo divino incluso por esos pensamientos malignos o emociones malignas que pueden llegar a presentar desde un punto de vista, por supuesto, del juicio de ellos, ¿no? Porque para lo que alguna persona puede ser malo, para otra no es malo. Entonces, de acuerdo el juicio de ellos, va a ser de esta forma. Y es como, ellos lo toman como un castigo de acuerdo también a la religión, ¿no? Puede ser de Dios, puede ser del diablo, puede ser de la Santa Muerte o lo que sea. ¿Qué se recomienda con estos pacientes? Evitar pruebas diagnósticas innecesarias, ¿no? O incluso, repito, algunos pacientes incluso se puede llegar hasta realizar intervenciones quirúrgicas. Entonces, pues dar muchísima contención a estos pacientes, ayudar a que esa tolerancia al dolor aumente, ¿vale? Para que con un estímulo pequeño no lo malinterpreten, o la queja no sea o interpretado hacia algún síntoma, alguna enfermedad grave. Algo que, por ejemplo, la mayoría de los médicos pudieran llegar a hacer es tratar de quitar el síntoma, ¿no? Es decir, por ejemplo, si llegan con quejas, por ejemplo, de gastritis, y ellos piensan que es porque hay un cáncer gástrico, pues primero comenzar a tratar, ver características, por ejemplo, de personalidad, ¿no? Antecedentes de desde cuándo tiene este padecimiento, por lograr esos pacientes dicen, no, pues tengo muchísimos años así, no me hacen ningún medicamento, me han dado tal, y no me hacen nada de efecto. Cuidado, ahí son alertas, hay que ver si el paciente pudiera ser con hipocondría. Entonces, más que tratar de quitar ese tipo de síntomas, más bien hay que ayudarle al paciente a dar una contención verbal adecuada, ¿no? Para que el paciente comience a tolerar ese tipo vamos a llamarle síntomas, ¿sale? Y no llegar a hacer intervenciones que no son necesarias para el paciente. Y se ha visto que a nivel de psicología, a nivel de intervenciones, la terapia cognitivo-conductual y pedagógica es la que más ha dado resultados para estos pacientes. En la mayoría de estos, antes de pasar al conversivo, se les dice que hay que elogiar a los pacientes, es decir, cuando hagan, por ejemplo, una cosa bien, es decir, en lugar de tomarse 3 pastillas de diclofenaco al día para quitar el dolor, ahora ya solamente toman una, ¿no? Pueden llegar a sentir dolor, pero es mínimo que no requiere medicamento. Entonces, hay que elogiarlos para decir, ah, qué bueno, qué padre, tenemos un logro, ¿no? Lo ha hecho muy bien usted, como para que el paciente también tenga esa retroalimentación hasta cierto punto positiva, ¿sale? Sobre esa conducta y entonces se comienza a disminuir la toma de sus medicamentos y por supuesto el menor daño a nivel gástrico. Entonces hay que tener ese tipo de conductas con estos pacientes, ¿vale? Para que tengan una mejor, más bien una mejoría y
el pronóstico y la evolución sea favorable. Después tenemos este otro tipo de padecimientos que se llaman trastornos conversivos. Estos pacientes, en la mayoría de los casos, llegan a hospital general. Muy pocos llegan a consulta, digamos, general, en centro de salud o con ustedes, porque la sintomatología es más, vamos a llamarle, aparatosa hasta cierto punto. Es decir, un cuadro conversivo va a tener un déficit, ¿vale? Que va a afectar ya sea a las sensaciones o a las funciones motoras, ¿no? Dentro de lo sensorial tenemos, por ejemplo, lo visual, tenemos el auditivo, el olfatorio, el gustativo y el tacto, ¿no? Y en motor, bueno, pues el movimiento, los reflejos, que si nos va a afectar para caminar, ¿no? Para agarrar la taza, por ejemplo, trasladarnos. Entonces, por eso digo que esto es más aparatoso y estos van a llegar a hospital general de un 5 a un 15% de la consulta, del total de las consultas que tenemos aquí. Entonces, se dice que los primeros estudios de neuroimagen cerebral han puesto de manifiesto que hay un hipometabolismo a nivel del hemisferio dominante y un hipermetabolismo del no dominante. En algunas otras cosas, por ejemplo, hablando de fisiopatología, en algún momento se explicaba que parte del trastorno conversivo es como hay una estimulación muy elevada, digamos, del sistema adrenérgico, ¿no? Del cortisol, y esto va a hacer hasta cierto punto que el cerebro como tal sufra cierto estrés, lo que hace es interrumpir la señalización en ciertas áreas del cerebro. Y eso es lo que nos va a condicionar los trastornos conversivos, es decir, va a afectar la función de cierta parte cerebral. Entonces, área cerebral. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los trastornos conversivos pueden ser con movimientos involuntarios, pueden ser tics, pueden ser blefaroespasmos, tortícolis, etcétera. Y en déficit sensitivos puede ser desde tener anestesia, ¿sale? O disestesia, por ejemplo. Unos pueden llegar incluso a tener amaurosis o ceguera, sordera, va a haber vómitos, va a haber algunos pacientes que van a simular tener una convulsión también, retención urinaria, incluso diarrea, ¿no? Depende, por ejemplo, de en conjunto cuáles sean los síntomas que tienen. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar sacar un trastorno que se llama el síndrome de colon irritable, ¿no? Que se relaciona mucho, por ejemplo, también con causas emocionales, ¿no? Mal manejo del estrés, en el que el paciente puede tener fluctuaciones entre estreñimiento y diarrea, cólicos frecuentes, náuseas, incluso vómito, que se va a exacerbar, por ejemplo, con el consumo de alimentos irritantes y también con cambios emocionales que puede llegar a tener el paciente. Esos son el nombre de los trastornos que vamos a encontrar. Esta clasificación es de la CIE-10, ¿no? La Clasificación Internacional de Enfermedades. Se llaman trastornos disociativos o trastornos de conversión. Y tenemos, por ejemplo, la amnesia disociativa. La amnesia disociativa es, de alguna forma, olvidar, ¿no? Perder la memoria. Ajá. Ejemplo es aquella persona, a lo mejor que durante el sismo eh, estaba en un segundo piso, tiene posibilidades de bajar, ¿no? De evacuar, y esa persona comienza con mayor estrés y de repente, pum, pierde la memoria hasta que llega a su casa, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo le hice para llegar a mi casa? ¿No? O sea, que no me acuerdo de lo que hice a partir de que me puse muy nerviosa de que estaba el temblor, hasta que llegué a mi casa. No recuerdo nada de eso, ¿no? La amnesia disociativa se menciona que es un bloqueo a nivel de las vías que van a hipocampo, a nivel del lóbulo temporal. Entonces, ¿qué quiere decir? El paciente va a seguir moviéndose, va a seguir pensando, pero no se va a registrar lo que él haga en ese transcurso, en ese tiempo, ¿sale? Entonces, esta persona vamos a llamarle que se puso muy ansioso, ansiosa,
perdió hasta ahí el registro de la memoria, pero sigue teniendo hasta cierto punto conciencia para poder, o recuerdos para poder tomar cierto camión, para irse caminando a su casa, y ya una vez que llega a un lugar seguro en el que se siente protegido o protegida, comienza a disminuir todo ese estrés a nivel cerebral, se vuelve a reconectar la señalización a este nivel y entonces comienza a registrar la memoria. ¿Sale? Entonces la amnesia disociativa es el no registro en la memoria de lo que yo hago en ese episodio. Después, fuga disociativa, vamos a llamarle que es cuando tienen, eso es más bien como en tiempo, por ejemplo, la amnesia podría llegar a ser de horas, incluso hasta días. La fuga disociativa es en menor tiempo, ¿sale? Pueden llegar a ser de 1 hora o menos, tener igual esta parte de no recordar lo que yo hice, pero repito, es de 1 hora o menos. Después el estupor disociativo es cuando estas personas llegan a tener como por ejemplo, las que están en algún funeral, ¿sale? Que tienen mucho dolor emocional por la pérdida del familiar, ¿no? Cuando están sepultando, llegan a tener cierto estado de conciencia como estupor, y es por ese estresor emocional que están presentando por la pérdida de la persona querida, ¿vale? Hay otro que es el de transiposición, en el que la persona va a simular estar poseída por el diablo, por ejemplo, por algún ente maligno, ¿no? Cuando juegan, por ejemplo, la ouija o diferentes cosas. Entonces, se ha visto que las personas que tienen menor capacidad psicológica de adaptación, al estar en episodios, por ejemplo, de estrés o ansiedad, pueden llegar a tener este tipo de condición de trance y posesión. Están los trastornos disociativos de motilidad, en el que la persona puede llegar a tener pérdida total de los movimientos, ¿no? Del sistema motor, y pueden dejar de caminar, por ejemplo, pueden dejar de mover la mano derecha, la mano izquierda o la extremidad completa, ¿vale? La mayoría de las personas va en un cuadro mixto que va acompañado tanto de la motilidad como de la sensibilidad. Entonces, la mayoría de los pacientes llegan a tener, lo que me ha tocado, por ejemplo, acá en el Hospital General, es que dejan de tener movilidad y sensibilidad de las extremidades inferiores. Entonces, lo que se hace con esos pacientes, por ejemplo, es llegan a urgencias y dicen, no, pues yo dejé de tener fuerza en las piernas y no la siento desde hace, no sé, horas, ¿no? Entonces, lo que se hace a nivel de urgencias es realizar todo el protocolo de estudio por si hay alguna alteración neurológica, alguna neuroinfección, por ejemplo, alguna hernia discal, ¿no? A nivel de columna lumbar. Entonces, se comienza todo el protocolo de estudio. Estos pacientes se ingresan, llegan al área de neurología, se les hace tomografía, resonancia magnética, punción lumbar para poder evaluar el líquido cefalorraquídeo, y todo sale perfectamente bien. O sea, no hay algo que cause esta pérdida de la movilidad y la sensibilidad. Entonces comienzan a hacer interrogatorio, sospechan de alguna causa psiquiátrica, nos llaman a nosotros, seguimos con el interrogatorio psiquiátrico, y se encuentra, por ejemplo, que algunos pacientes ya habían tenido previamente alguna amnesia disociativa, y habían tenido en algún momento también pérdida o disminución de la movilidad, ¿vale? De la sensibilidad, pero vamos a llamarle, se recobraba, ¿no? Cuando disminuía el estresor. En este caso, los pacientes cuando acuden a hospitales porque tiene mayor tiempo de evolución este cuadro, entonces pues ya se preocupan, ¿no? Y dicen, pues tenemos que ir al hospital. Vemos que estos cuadros se asocian con estresores bien identificados, y bueno, comenzamos a dar tratamiento para disminuir más bien la sintomatología de ansiedad, de estrés, y el paciente, hasta cierto punto, vamos a llamarle mágicamente, comienza a recobrar la fuerza y la sensibilidad, ¿no? Ya descartándose también todo lo neurológico, pues ya entonces este paciente tendría el diagnóstico de trastorno conversivo mixto, motor y sensitivo. Hay algunos otros pacientes que llegan a tener o simular, por ejemplo, convulsiones. La mayoría incluso tienen también padecimiento de epilepsia, ¿no? En el que llegan a tener un evento convulsivo tónico clónico, y la diferencia es que en estos eventos convulsivos el paciente
tienen una pérdida de conciencia, ¿no? Incluso tienen este estado posictal. En los pacientes que tienen un cuadro convulsivo disociativo, los pacientes simulan tener un episodio tónico-clónico, pero están despiertos. Tú les hablas y te contestan, ¿no? A lo mejor no verbalmente, pero sí te hablan, te responden con los ojos, comienzas a decirles no pasa nada, vas a estar bien, aquí estamos contigo, te estamos cuidando, previniendo complicaciones, no sé, lo que se les ocurra, y el paciente comienza a disminuir esa ansiedad y remite el cuadro convulsivo disociativo, pero no pierden la conciencia ese tipo de pacientes. Y bueno, así podemos tener, por ejemplo, también los pacientes que llegan a perder el sabor, llegan a perder la vista. Digo, ahorita si alguien pierde el sabor, pues hay que sospechar más de un cuadro de COVID, ¿no? Más que un conversivo, o el olfato. Pero bueno, algunos pacientes pueden llegar a tener también esta pérdida sensorial, pero repito, esto se relaciona mucho con factores o episodios en el que llegan a tener estrés, ansiedad y mal manejo del mismo. Entonces, bueno, son muy aparatosos y los pacientes por lo general tienen características desde pequeños de ser muy aprensivos, ¿sale? De no tener un adecuado manejo de los eventos estresantes, no dar soluciones a los problemas y postergarlos. Entonces, hay que sospechar de esos pacientes. ¿Hasta aquí alguna duda antes de pasar al dolor? Yo, doctor. Bueno, si por ejemplo un paciente que presenta ceguera y nosotros hacemos las pruebas pertinentes y vemos que sus pupilas sí tienen reflejo a la luz, que caminan y no se chocan, u otras situaciones, ¿cómo nosotros podemos ver o confirmar que el paciente realmente no ve, más que con lo que él nos diga? Bueno, justo ya lo dijiste tú, con esas pruebas que tú hagas, tú ya puedes descartar que el paciente tenga ceguera. Entonces, lo que te recomiendo es ya con ese descarte, que bien lo mencionaste, hay que llamar al servicio de psicología, psiquiatría, para continuar el estudio y, por supuesto, comenzar a interrogar sobre si recientemente tuvo algún estresor, si ese episodio le ha pasado previamente y ha recuperado la vista, ¿no? Irnos más como por ese camino. Pero bien lo dices, o sea, pacientes que dicen que no ven y tú les pones obstáculos y haces que camine, los van a esquivar, ¿no? Por ejemplo, va a tener adecuado reflejo pupilar, ¿sale? Ahí ya lo estás descartando. Entonces, llamas a psicología, psiquiatría, cualquiera de los dos o los dos, y comienzas a interrogar los psiquiátricos. Por supuesto, después se sigue interrogando eso y pues ya, se hace el estudio y se da tratamiento y se llega a descartar potenciales. Okay. Acá dice la doctora Natalie Macedo que si existe en el hospital potenciales evocados, por ejemplo, a nivel ocular, también se pudiera mandar a realizar para tener una evidencia más objetiva, por ejemplo, para descartar una ceguera, ¿vale? Sí, ok, doctor. Gracias. No por nada. Lo malo es que no hay en hospitales, entonces, bueno, pues ya le hablas al psiquiatra o al psicólogo. Muy bien. Después está el otro diagnóstico, que es el trastorno por dolor. Y algo muy característico de sus pacientes es que van a tener un dolor que se va a cronificar, ¿vale? En la mayoría de los pacientes le hacen una escala de EVA y van a puntuar en 10, por ejemplo, ¿no? Y vaya a generar tanto preocupación como al paciente como a ustedes, ¿no? Porque van a estar tratando este dolor y el paciente no va a ver mejoría, no va a remitir. La mayoría de sus pacientes también llegan a hospitalización y por lo regular están tratados en clínica del dolor, ¿no? Por supuesto, hay padecimientos que sí ameritan este tipo de atención, pero en esos pacientes se descarta un padecimiento grave, digamos, o que requiera ese tipo de intervención, pero bueno, al final, por que no hay una respuesta adecuada a los medicamentos, pues los envían a ese tipo de clínicas. No hay una explicación, por supuesto, como les mencionaba, no hay una causa orgánica,
Y cuando ustedes exploran al paciente, como menciona aquí, el dolor va a ser desproporcionado al estímulo que ustedes hagan, ¿no? En ese momento, por ejemplo, si hacen cierto reflejo o la acaricia en la cara y el paciente se va a quejar así de manera exagerada, ¿no? De dolor. Entonces, hay que sospechar de esos pacientes. Eh, no se sabe bien la prevalencia de estos pacientes, solamente, por ejemplo, se ha reportado en Estados Unidos que va de un 10 al 15%. Pero pues estos sí van a tener alteraciones en su función, por ejemplo, la mayoría en columna, entonces estos pacientes llegan a tener incapacidades de manera permanente, ¿sale? O van a tener ausentismo laboral y eso tiene un impacto económico a nivel de nacionalidad, ¿no? A nivel nacional más bien. Entonces, por eso es tan importante mencionar este padecimiento porque genera muchísimos gastos sanitarios y al mismo tiempo mucha pérdida económica por el ausentismo o las incapacidades que pudiera llegar a tener este paciente. Entonces, hay que tener ahí cuidado. Eso lo saqué parte de la CIE 10, ¿no? Este párrafo dice que las características del trastorno por dolor es un dolor intenso, ¿sale? Que no se explica por alguna situación orgánica, que cuando ustedes lo exploran no corresponde con el estímulo que están realizando. Se encuentra con frecuencia en circunstancias que sugieren que el dolor está relacionado con conflictos o problemas. Lo mismo que en los padecimientos anteriores. O sea, el paciente puede exacerbar o se puede intensificar el dolor que él refiere cuando van de la mano, por ejemplo, con algún estresor personal, algún estresor familiar, algún estresor laboral, ¿no? Cuando no pueden, no tienen la adaptación a este tipo de estresores de la vida diaria. Se relaciona mucho con esos eventos o que da lugar a un aumento significativo del apoyo y la atención que recibe el enfermo. Aquí no lo va a hacer de manera consciente tampoco, pero el paciente sí va a tener una ganancia secundaria, ¿no? Si bien a lo mejor no lo hace con rasgos sociopáticos de tener esa ganancia secundaria, pero al final sí la está recibiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues va a tener incapacidades, los familiares a su alrededor van a estar más preocupados, ¿no? Van a tener, a lo mejor le van a hacer una comida especial, le van a comprar a lo mejor un colchón ortopédico, no sé, muchas cosas. Entonces van a tener ese tipo de ganancia secundaria. Aunque repito, la mayoría de sus pacientes no lo hacen con ese fin de tener la ganancia secundaria, ¿vale? Eso es más para el tipo facticio, por ejemplo. Después cambiamos al dismórfico corporal. Eso es algo muy padre. Yo creo que la mayoría, o más bien yo creo que la prevalencia está elevada, solamente que estos pacientes no llegan a psiquiatría. La mayoría se quedan con los cirujanos plásticos o dermatólogos. Entonces, pues ya ahí hacen pues diferentes, ya sea cirugías, tratamiento y así se la llevan con el paciente. Pero bueno, la mayoría se dice que un 6 al 15% de los pacientes que van con los cirujanos plásticos pueden llegar a tener de un 5 al 40% de algún trastorno de psiquiátrico, ¿no? Menciona aquí ansiedad o depresión. El dismórfico corporal es un trastorno en el que el paciente va a tener una preocupación que va a ser muy excesiva por un defecto físico, una enfermedad. A lo mejor supongamos que tiene la nariz, lo vamos a llamarle grande, ¿no? Pero el paciente va a ver que su nariz está chueca, ¿no? Que si mide, no sé, a lo mejor su nariz 5 centímetros, va a ver que le mide 10 centímetros, ¿no? Incluso algunos pacientes pueden llegar al grado de sospechar hasta en una psicosis por esa interpretación errónea de su cuerpo. Repito, una inquietud exagerada por una anomalía física. A lo mejor tiene un lunar enorme a nivel del labio superior derecho, en la zona nasogeniana, ¿no? Y él dice que el lunar le abarca el cachete, ¿no? El carrillo derecho. Entonces, este paciente pues lo que va a buscar es quitar ese defecto, ¿no? Quitar esa mala interpretación
y por supuesto, pues con quien va a acudir es con los cirujanos plásticos y dermatólogos. Entonces, bueno, pues ya ahí hacen diferentes procedimientos y muy pocos, por ejemplo, yo en lo que llevo de aquí de Hospital General, solamente a través del servicio de cirugía plástica, me ha mandado un paciente nada más, ¿no? La mayoría, pues no, se quedan ahí, terminan, digamos, con el problema. Algunos pacientes persisten con este tipo de padecimientos a pesar de que se les hace alguna intervención. Entonces, bueno, hay que tener ahí especial cuidado con esos pacientes. No creo que les van a llegar a ustedes a nivel de cirugía general. Si alguno de ustedes se convierte en cirujano plástico o dermatólogo, van a tener muchos pacientes de este tipo. Interróguenlo, sospéchenlo. Si ustedes ven que realizando cierta intervención se podría quitar ese defecto y el paciente persiste con esa idea, hay que sugerir enviarlo al área de psiquiatría o psicología. Quienes padecen este tipo de trastorno dismórfico van a estar comprobando, ¿no? Que el defecto no haya aumentado, ¿no? Que el defecto se limite, aun cuando, repito, se le haya hecho cierta intervención. Entonces, eso es lo que va a generar disfunción. Si bien a lo mejor el paciente, pues, va a trabajar, ¿no? Y su trabajo es de 8 horas, pero a cada rato va al baño, descuida sus actividades para ir a verse al espejo, pues va a generar ahí disfunción laboral, incluso a generar que lo despidan, ¿no? En casa, por ejemplo, se le va a pasar también solamente comprobando que ese defecto no aumente, ¿no? Y se pudiera catalogar también como una conducta un tanto compulsiva, ¿no? Por esta repetición de comprobación. Va a tener un aseo exagerado, ¿no? Se van a ir a cortar el pelo cada semana, por ejemplo, se van a estar peinando a cada rato, pero repito, no como características de una persona histriónica o narcisista en el que cuida su apariencia física. La diferencia es que estos van a decir, es que tengo, por ejemplo, no sé, 1 milímetro de mi cabeza que no tiene cabello y entonces lo tengo que estar peinando mi cabello para que cubra ese milímetro, ¿no? Cuando otra persona dice, ni en cuenta, o sea, ese milímetro ni se ve que no tengas cabello. Va a tener, por ejemplo, en el caso de, pues, bueno, aquí ya es diferente, hombres y mujeres, pero más de mujeres, maquillaje, un ritual, ¿no? Exagerado del maquillaje para cubrir las imperfecciones que ellos detectan que hay en su fascia, por ejemplo, la limpieza exagerada también de la piel y eso pudiera condicionar lesiones, ¿no? A nivel de la piel. A diferencia, por ejemplo, de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, que la interpretación es que está sucio, que se ha contaminado y quiere estar limpiando constantemente. En esos pacientes no, lo que quieren ellos es quitar el defecto que ellos ven. Y van a tener, por ejemplo, cuando ya en grados más avanzados, conductas evitativas, ¿no? Y eso genera, por supuesto, muchísimo más disfunción. Van a evitar ir al trabajo, se van a poner, por ejemplo, gorras, se van a poner pasamontañas para salir, van a quitar los espejos de su casa, van a tener una disfunción terrible, conductas evitativas, y eso es lo que los lleva, o los familiares, los invitan o incluso los llevan a fuerza a una atención psiquiátrica. Pero repito, esto ya es en casos muy, muy, muy avanzados. La mayoría no llega a psiquiatría. Y van a alternar o pueden alternar comportamientos de comprobación con los de evitación, ¿no? Van a tener a lo mejor horas, días o semanas de estar comprobando y después de estar evitando verse al espejo, ¿no? Y todo esto con el fin de que disminuya la ansiedad que causa tener este tipo de pensamientos o conductas. Entonces, algo característico de todas este tipo de patologías es que va a haber sintomatología de ansiedad en todos ellos, ¿no? Incluso el tratamiento va dirigido a eso, a disminuir la ansiedad que puede generar con esos pacientes para estar estabilizando emociones, no con estabilizadores del ánimo, solamente con antidepresivos. Entonces, la mayoría de los pacientes cuando se les da tratamiento con este tipo de medicamentos suele disminuir muchísimo la demanda a nivel médico
y a nivel de ansiedad, a nivel de pensamientos, por ejemplo, ¿no? Sobre dolores corporales, sobre pensamientos de que voy a tener una enfermedad grave, sobre un defecto, van a disminuir. En esos pacientes en especial, el dismórfico corporal, repito, en algunos pacientes se puede llegar a pensar que tenga cierto tipo de idea delirante. Entonces, se llegan a usar medicamentos tipo antipsicóticos. Por supuesto, no va a tener una adecuada respuesta, ¿no? Y más porque se usan como dosis para pacientes psicóticos. Va a tener más efectos adversos. Pero lo que sí ha funcionado, por ejemplo, es dar una dosis muy, muy baja de antipsicótico. El más usado es la risperidona. La dosis, por ejemplo, antipsicótica es 2 miligramos. Lo que se ha usado con esos pacientes es 0.5 miligramos, ¿no? Además de que como va a ir la mayoría de veces a nivel frontal, va a disminuir, por ejemplo, ese tipo de conductas impulsivas que pudieran llegar a tener el paciente ante la comprobación o la evitación. Entonces, por supuesto, eso hace que tenga, pues, regrese la funcionalidad. Repito, se manejan antipsicóticos a dosis bajas no porque esté psicótico, sino por algunas características que puede llegar a tener el paciente para ayudar a que el frontal funcione mucho mejor. Dice otras conductas que puede llegar a tener el paciente, las cuales son desproporcionadas, como cubrir el defecto. Repito, se pueden llegar a poner pasamontañas, pueden ponerse gorras, ¿no? Incluso al ir al trabajo en el que no se les permite usar gorra, van con gorra, van a comenzar a evitar ir a trabajar, a la escuela, se van a aislar, ya no quieren salir con los amigos porque ese defecto va para ellos crece o es imposible de cubrir. Entonces, comienzan a tener ese tipo de disfunción. Dice, se han presentado casos en los cuales el paciente, además de abandonar las actividades de la vida diaria, ¿no? Todas las esferas, deja de salir por años de su casa, ya que tienen la idea de que la gente al verle se darán cuenta de su defecto y será motivo de burla, ¿no? Es cuando de plano ya el paciente disfunciona de manera grave y puede tener repercusiones tanto, por ejemplo, en su alimentación, ¿no? A lo mejor que no pueda salir a comprar cosas. Ahorita ya con estos nuevos cambios, ¿no? De que puedes pedir el súper en línea y te llega a la casa, bueno, pues es una mejora, pero pues antes se veía que estos pacientes tenían ese tipo de repercusiones. Entonces, generan un grado de disfunción bastante, bastante grave. El tratamiento principalmente es con terapia, ¿no? Cognitivo-conductual y en la farmacoterapia lo que tenemos que hacer nosotros es uso de antidepresivos, repito, como para disminuir más bien la sintomatología de ansiedad y en algunos pacientes se pudiera llegar a dar un antipsicótico a dosis bajas. Déjame ver, esa es una pequeña tabla, ¿sale? En donde están este tipo de padecimientos y cómo ustedes pueden diferenciar, ¿no? Entre cada uno de ellos, las características que tienen, las estrategias para tratarlos, ¿no? Comorbilidades que pudieran llegar a tener y patologías como diagnóstico diferencial. Entonces, pues me parece que esta es una tabla pues muy, muy padre, ¿no? Para aquellas personas o médicos no psiquiatras, como para tener ahí a la mano y poder estar, que les ayude hasta cierto punto como descartar entre una y otra, pero repito, lo mejor sería como mandarlos a atención psiquiátrica y psicológica. Espera un ratito. Bueno, me gustaría mencionar también el trastorno facticio. No sé por qué no lo tengo aquí en la presentación. El trastorno facticio es aquella persona que va a simular tener ciertos signos y síntomas. Repito, a diferencia de los que acabamos de ver, estos pacientes, la interpretación a lo mejor que tienen de alguna malestar físico, lo pueden exagerar, ¿sale? No coincide con la exploración, pero al final sí lo pueden llegar a tener, ¿no? Estos otros pacientes con un facticio, ellos van a simular los síntomas. Se dice que estos pacientes incluso pueden llegar, por ejemplo, a inyectarse, no sé, ¿no? Orines, ¿no? A comer popó, por ejemplo, algunos llegan a generar, a ponerse como sustancias
o líquidos calientes en las axilas, ¿no? Ir al médico y que marque cierto grado de temperatura elevado, ¿no? Para poder mencionar para poder tener una ganancia secundaria. Aquí sí lo hacen de esa forma, ¿no? Para que tengan un beneficio al tener este tipo de sintomatología. Pueden llegar a extremos, ¿no? En el cual provocarse incluso, por ejemplo, heridas importantes que requieran una intervención quirúrgica, porque la ganancia, en el caso de ellos, por ejemplo, es mayor a la intervención que le pudieran hacer. Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes. Es difícil hasta cierto punto tratarlos, ¿no? Porque pues de estos pacientes se investigan los signos y síntomas de las enfermedades y van y te dicen todo del libro, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos sospechar cuando el paciente te dice todo del libro y tú te quedas así como de, esto está raro, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les sugiero con estos pacientes es que si ustedes empiezan a sospechar, que no suelten, por ejemplo, tan fácil los medicamentos, ¿no? Que no manden a hacer como tantos estudios, no darles más información más bien, ¿no? Si vamos a descartar esto, vamos a descartar el otro, ¿sí? Porque el paciente comienza como a agarrarse de ese tipo de información. Algo muy característico de los pacientes es cuando uno de ustedes, por ejemplo, ya no les da más medicamento, ya no les mandan a hacer más estudios, no hacen ninguna intervención quirúrgica y él ve que ya no puede sacar más beneficio de ustedes, el paciente cambia a otro médico o incluso a otro hospital, ¿no? Algo muy característico de los pacientes que tienen antecedentes de estar visitando hospitales de manera constante, incluso también hay antecedentes de que, por ejemplo, demande, ¿no? A diferentes, a nivel legal, por ejemplo, demande a diferentes médicos, ¿no? En el que incluso pues haya ganado. Entonces son pacientes que tienen muchísimas características disociales en el que buscan tener una ganancia y una ventaja con la simulación de los signos y síntomas. Lo más recomendable es pues no quedarse en los pacientes, ¿no? Dejarlos ahí y que se vayan a otro hospital y a otro hospital y a otro hospital. Es muy difícil que esos pacientes lleguen también con nosotros. La mayoría pues llega a ese nivel de atención, vamos a llamarle, si vamos a ver si a lo mejor un cirujano, algún médico general, medicina interna, etcétera, y cuando los mandan con nosotros, no vienen, ¿no? O cuando ya en el hospital se está sospechando que el paciente tiene ese tipo de conductas, repito, dejan de asistir a ese hospital y se van a otro y comienza de nuevo. Entonces, bueno, ahí hay que estar como rastreando toda la historia clínica de este paciente para poder llegar a ese tipo de conclusiones, pero repito, lo mejor que les pudiera pasar es que el paciente ya no vaya con ustedes, ¿no? Y ustedes comienzan a sospechar eso, comenzar a limitar el uso de fármacos, incapacidades o estudios y evitar dar información sobre sintomatología o clínica. Eso con estos pacientes. Y pues ahora sí creo que nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Algún comentario? Que quieran compartir, alguna experiencia. Sí, doctor, disculpe, dentro del trastorno facticio entra también el síndrome de Munchausen. Así, eso es cuando la persona provoca los síntomas en otra persona. Por lo regular, esa otra persona tiene menor capacidad psicológica, ¿no? Casi siempre son los hijos a los que les provocan este tipo de síntomas y por supuesto es para tener una ganancia secundaria. Pero repito, siempre es la persona que va a provocar en la otra persona es más dominante, ¿sale? Y casi siempre es esto, ¿no? Bueno, no sé tu experiencia, Ana, que en Munchausen, pacientes, por ejemplo, que provocan los síntomas en sus hijos, ¿es frecuente? No, no tan frecuente. No tan frecuente. No, no llegan. Ajá, no llegan, exactamente. Y casi todos se quedan más a nivel general, de medicina general. Pero sí, esa es la diferencia. Ok, muchas gracias. Por nada. Doctor, yo encontré una diferencia encontré como diferente el facticio con el de simulación.
Y mencionaba que el facticio es donde el paciente es inconsciente, por así decirlo, y en el de simulación ya es consciente. En ambos se los provoca, pero esa es la diferencia. No sé si esté bien o ya sea lo mismo. Es lo mismo, sí, simulación y facticio. El paciente va a tener una ganancia secundaria, siempre. Siempre va a tener una ganancia secundaria. Ok, bueno. Eso estaba en el CIRIS, ¿no? Ujú. No recuerdo. ¿Alguien más? Yo, doctor, una pregunta. En el dismórfico corporal, entonces sí se podría considerar como el tratamiento, bueno, que ese defecto que tengan sea corregido, o después de que se corrige ese defecto, se buscan otro. Ajá, la mayoría de los pacientes hacen eso. O sea, no es, por ejemplo, como que detecten y vengan con nosotros y nosotros propongamos que le quiten el defecto, ¿no? Bueno, para ellos, no. O sea, esos pacientes no llegan con nosotros en ese nivel, vamos a llamarlo. Por lo regular son pacientes que ya acudieron previamente a cirugía plástica o dermatología y que se corrigió para ellos el defecto y que pueden buscar algún otro o ese mismo, si no se corrigió por completo, que persistan con la idea y que les cause disfunción. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces el día de mañana vamos a ver trastorno de ansiedad, ¿verdad? Con el equipo A. Sí, doctor. También de estrés, trastorno de estrés postraumático. Perfecto. Entonces, déjenme ver mañana. Ya me mandaron su presentación, no les he contestado, pero está bien. ¿Vale? Sería martes. No. Mañana estamos a 11, ¿verdad? Sí, 11. doctor. Mañana la clase sería a las 12. De acuerdo. ¿Vale? Sí. A las 12 nos vemos mañana para la clase. Muy bien. Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta o comentario, ya nos desconectamos, vayan a sus rotaciones. Que tengan muy buen día y nos vemos mañana. ¿Sale? Igualmente. Gracias, Doctor. doctor. Gracias, Gracias, mañana. doctor. Buen día. Luego, Gracias, doctor. por nada.